17. Cuando lo tenga, da un fuerte amén, en señal de que ya lo tiene. Lo tenemos. Dice la Escritura: pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y dice la Escritura en Mateo 12:25: conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Oiga, hermano, Marcos lo pone de esta manera. Marcos 3:24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. ¿Y qué le parece si oramos antes de iniciar? Iba a iniciar de una vez, pero vamos a orar. Cierre sus ojitos, acompáñeme. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey, muchas gracias, Padre, por su presencia, por su amor, por su gracia. Gracias, Señor, por la libertad que ha puesto nuestra alma, Señor, para cantarle, para adorarle. Gracias por el privilegio que nos da de poder venir ante su altar, Señor, con ofrenda de labios, con ofrenda, Señor, monetaria. Para usted, Señor, muchas gracias por ese privilegio. Le pedimos, Señor, que usted bendiga, Padre, prospere a este su pueblo. También, Señor, le pedimos que tenga bien a bendecirnos todavía más. Bendiga nuestra vida todavía más, Señor. Háblenos en esta tarde, Señor. Que su palabra, Señor, se quede en nuestro corazón conforme al pacto, Señor, que usted hizo para los últimos tiempos con su pueblo, el cual dice: escribiré en sus mentes y en sus corazones mi ley. Así sea, Señor, usted escribiendo en nosotros día con día, Padre, que podamos, Señor, vivir, comportarnos conforme a su propósito y a su voluntad. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. He estado compartiendo con ustedes acerca de la unidad, y la antítesis de esta, que es la división. Y tocaba estos versos, amado hermano, que los 3 evangelios que vimos dicen que una casa dividida no prospera. Un reino dividido no prevalece. Lo mismo está en una iglesia dividida no puede salir adelante, no crece, no se desarrolla. No alcanza propósitos en Dios, no alcanza metas. Gracias, hermano. Igual en nuestros hogares. Cuando nosotros en nuestro hogar estamos divididos, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Van a ser discusiones, van a ser pleitos, y nunca podremos alcanzar metas. Nunca podremos alcanzar lo que el Señor ha puesto delante de nosotros para arrebatar, para tomar. Toda bendición, toda dádiva, amado hermano, es para el hogar, pero unidos, en unidad. Pero cuando uno se divide, uno, amado hermano, pierde las bendiciones. Cuando uno se divide, pierde las bendiciones. Y yo he estado tocando con usted 3 enemigos de la unidad familiar. Los he estado tocando. Toqué el primero, que es el enojo guardado, el enojo que se va guardando, que se va quedando ahí, que cuando no hablamos, que nos vamos ahí guardando las cositas, y de repente, amados hermanos, cualquier cosa hace explotar y hay pleito, hay división.
Ese fue el primer punto que hablamos, el primer enemigo de la unidad familiar, el enojo guardado. El enojo guardado. Y decíamos, amado hermano, a la luz de la palabra en Cantar de los Cantares, capítulo 2, que como esta pareja, amado hermano, que se enamoraba el uno al otro, pero en un versículo cantaban los dos, estaban de acuerdo, se ponían de acuerdo, fíjese, no estaban divididos, no estaban separados. Y el segundo enemigo del que hablamos es la preferencia que uno le da a los hijos. De uno, de otro. Uno le da preferencia más a un hijo que a otro y esto trae separación, trae odio, trae envidias, trae rencores. Trae, amado hermano, ocasiona que los hijos se quieran matar entre ellos inclusive. Gloria al Señor, que usted y a mí nos rescató el Señor. Y pudiéramos decir, amado hermano, que eso se da solo en el mundo, pero también en hogares cristianos, amado hermano, lo hemos visto. Donde los padres a veces le damos más preferencia a un hijo que a otro, y los hijos, amado hermano, empiezan a tener rencor contra su hermano. Y cuando nosotros queremos unirlos en Cristo, surge eso allí adentro, hermano. Y los hijos están divididos, están separados. No hay unidad. No van a ningún lado, hermano, como familia. Por eso las familias se separan. Unos en Cristo y otros fuera de Cristo. Y a veces estamos en Cristo, pero los hermanos, estoy hablando del vínculo familiar, a veces están odiándose, hermano. Y ya no digamos odiándose, algunos están llenos de rencor en contra de su hermano mayor o en contra de su hermano menor. Fíjese que a veces los padres, no sabiendo ser padres, porque uno no sabe ser padre, hermano, cuando tiene sus primeros hijos. Dígame de aquí, ¿quién de nosotros sabía ser padre cuando tuvo su primer hijo, su primera hija? Y se da mucho que nosotros, amado hermano, pareciera que tuviésemos preferencia por el más pequeño. Pareciera, y le voy a explicar por qué digo pareciera. Y eso pareciera a los ojos de los hijos. Porque nosotros a veces, amado hermano, mire, ya he escuchado el dicho que dice, echando a perder se aprende. ¿Verdad que sí? Y tristemente, amado hermano, a veces en nuestra vida así lo aplicamos, no queriendo la cosa, porque nosotros no queremos darle a nuestros hijos nada mal, ni ocasionarles ningún daño, al contrario, queremos bendecirlos, queremos armarlos para la vida. Sin embargo, con el primer hijo o la primera hija, a veces somos muy bruscos, somos muy estrictos, estiramos la cuerda mucho, hermano. Y cuando viene el último, como ya aprendimos, le damos rienda suelta, ¿verdad? Y entonces el mayor dice, a este lo prefieren más que a mí. Este es el favorito. No es que sea el favorito o la favorita, lo que pasa es que los padres ya aprendieron. Tristemente, amado hermano, yo fui el mayor, mire, conmigo aprendieron. Sí, yo le puedo decir, hermano, a uno mayor les zumbaban mucho, ¿verdad? A los más chicos ni hacían lo que se les daba la gana. Y uno decía, ¿por qué mi papá le da chance a que le conteste? Si yo no podía ni levantar la mirada porque ¡fum! Y a veces eso carga, hermano. Si bien es cierto, son cosas, amado hermano, que suceden, pudiéramos decir, dentro de la normalidad en las familias. Pero en Cristo Jesús no debería ser así. Eso ocasiona división. Y esa parte, amado hermano, tenemos que repararla. Los padres, una vez que nos damos cuenta, tenemos que hacer reparación de daños con los hijos. ¿Cuántos de los padres nos hemos acercado a nuestros hijos y les hemos pedido perdón por la mala educación que les hemos dado? No intencionalmente, porque mira, hermano, ¿quién quiere lastimar a los hijos? A ver, aquí levante la mano, ¿quién quiere lastimar a sus hijos? Nadie, ¿verdad? Los amamos, pero no sabemos a veces cómo tratarlos, aprendemos. Pero si hubo daños, tenemos que aprender a acercarnos y pedir perdón. Pedirles perdón, hermano, y rectificar. Porque eso va a traer libertad y va a traer unidad de nuevo a la casa. No por ser el padre, yo voy a decir, no, yo porque yo soy su padre.
Tiene que respetar y tiene que aguantar y tienen que entender. Hermano, tenemos que tener cuidado de botar esos pensamientos. De que me eche un traguito. Porque como padres somos los que tenemos que traer la unidad al hogar. No son los hijos los que tienen que traer la unidad al hogar, amados hermanos. Son los padres los que tenemos que aprender a unir la casa. Así como la mujer y el hombre de Cantar de los Cantares cantaban juntos en un verso y decían: casémonos las zorras pequeñas o casemos las zorras pequeñas. Así los padres tienen que aprender a ponerse de acuerdo para traer la unidad al hogar. No esperemos que los hijos sean los que traigan la unidad al hogar, porque somos nosotros los que tenemos que traer esa unidad. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese cuidado, eso trae división. Y es uno de los enemigos de la unidad. Entonces nuestra casa va a tener fallas. Otro punto, antes de entrar en el último enemigo, hablando de los hijos, antes de entrar en el último enemigo de la unidad familiar, que es el pecado oculto. Fíjese que en el caso de los padres y los hijos, en el caso de favoritismo, hay un favoritismo que se da en las iglesias. Hay un favoritismo que se da dentro del pueblo de Dios, donde se prefiere más a los hijos que a Dios. Sí, sucede. Se prefiere más a los hijos que a Dios. En vez de darle la gloria a Dios, en vez de darle el primer lugar al Señor, se lo damos a los hijos. Y hubo un hombre en la Biblia, amados hermanos, que esto fue lo que él hizo. Prefirió a sus hijos en vez del Señor. Y este hombre, un sacerdote. Y usted ya conoce la historia. Yo he compartido esta historia en otras ocasiones. Este hombre, un sacerdote, este hombre se llamaba Elí. Este hombre se llamaba Elí y le dio preferencia a sus hijos antes que al Señor. El Señor le reclamó, fíjese que el reclamo que le hizo, déjeme ir a la escritura. Dios le dice, ¿verdad? Le dice: ¿por qué? ¿Por qué desprecias mis sacrificios y ofrendas que ordené en mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel? Mire, él estaba prefiriendo más a los hijos que al Señor. Él sabía que los hijos pecaban. Él sabía que los hijos, amado hermano, recogían de una manera incorrecta las ofrendas del Señor. Él sabía que los hijos estaban en fornicación. Él lo sabía, pero nunca hizo nada para corregir. Y ese fue el reclamo que el Señor le hizo. Entonces la preferencia de los hijos de un hijo a otro trae problemas, trae división, ocasiona rencor entre los hijos. Pero la preferencia de los padres hacia los hijos, amado hermano, trae destrucción a los hijos. El preferir a los hijos antes que a Dios. Por eso, amado hermano, mire, si usted sabe que su hijo, en la edad que tenga, hermano, está en pecado, no lo solape. Porque es triste. Y yo digo que se da en las iglesias porque yo lo he visto. Aquí no lo he visto, no vaya a buscar a nadie alrededor, pero yo lo he visto. Que sabemos que nuestros hijos están en pecado y nos callamos, hermano. Y no estoy hablando, amado hermano, de los hijos que sabemos que están fuera. Porque sabemos que están en pecado y que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Estoy hablando de los hijos que tenemos dentro de casa. Y que puede ser que estén sirviendo en algún departamento en la iglesia. Así estaba este hombre. Este hombre era de la familia sacerdotal. Este hombre era sacerdote. Sus hijos oficiaban como tales. Y él sabía que estos hombres estaban pecando. Si usted, amado hermano, sabe que su hijo o su hija está lastimando a alguien y usted se calla estando en servicio, hermano o hermana, no nos vaya a caer el Señor como a Elí. No nos vaya a llegar el Señor a nosotros como a Elí. El problema, ¿sabe cuál es? Que a veces nosotros esperamos, amado hermano, que sucedan las cosas de repente y no suceden. Entonces nosotros nos calmamos y decimos: todo está bien. Nos autocalmamos, nos autoconformamos y decimos: todo está bien, no va a pasar nada. Y tenemos que tener ese cuidado, hermanos.
Cuando su hijo es menor de edad y está sirviendo en un departamento y comete algo, y cuando hablo menor de edad, hablo de 15, 16, que ya entienden, que ya comprenden, que ya saben que lo que están haciendo no es correcto. Hermano, usted tiene la responsabilidad como su padre, como su madre, como su cabeza, de traerlo delante del pastor y decirle: mire, hermano, ya hablé con mi hijo, ya le dije que pidiera perdón, no ha querido, esta es la situación. Porque usted, de otra manera, usted va a estar prefiriendo a su hijo antes que a Dios. Le van a decir: hermano, mire que su hijo, ay, mi hijo no, ¿cómo cree? Mi hijo es un santo, hasta sirve en guardería. Está sirviendo en la iglesia, dice uno, ¿verdad? Es santo del Señor, apartado para la gloria de Dios. Sí, no lo dudo. Pero ese santo está como los hijos de Elí, que fueron llamados para ese servicio, pero eran unos bandidos, hermano. Ahora, cuando ya es mayor de edad y que ya cumplió los 18, póngale un ultimátum como padre. Mira, hijo, lo que estás haciendo está mal. Te arreglas, rectificas, o yo voy a ir y voy a decir lo que está pasando. Sí, hermano, mire, no se me pongan tan serios, hermano. Ya los vería que se me están poniendo muy serios. Pero hablando de la preferencia a los hijos, el punto ese, hermano, trae división, trae destrucción a la casa, hermano. Nos estamos autodestruyendo por preferir a los hijos. Mira, hermano, a veces uno se ciega. A veces uno se ciega porque ama tanto a los hijos. Más cuando nacen, hermano, mire, los ve usted con aquel, hermano, los que hemos sido padres. No entiende uno qué es ser padre hasta que ve al bebé cuando nace y lo agarra uno en los brazos, hermano, y empieza a entender muchas cosas uno. Y empieza a cambiar uno su manera de pensar. Y desde pequeño lo quiere tener ahí, proteger, cuidar. De repente, hermano, crece y se da cuenta que en Cristo anda de bandido o de bandida como los hijos de Elí. Y uno a veces en esa falta de fuerza, de comprensión, o en ese miedo de que algo feo le vaya a pasar, uno quiere cubrir y dice: mi hijo, por favor, no hagas. Eso fue lo que hizo Elí. Por favor, hijo, lo que haces no está bien. Pero hasta ahí lo dejó. Él lo hubiera destituido porque era el sacerdote de la cabeza. Él lo hubiera quitado del servicio. Él le hubiese dicho: ¿saben qué, hijos? Ustedes ya no sirven más en el templo. Pero no lo hizo. Nomás les dijo: ay, hijito, los que están haciendo está mal. Y el Señor les reclamó. Entonces la preferencia le trajo destrucción a su casa. Les trajo destrucción a los hijos. Les trajo muerte a los hijos, hermano. ¿Sabe usted que con Dios no se juega? Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos decimos amén? Y a veces confundimos. Y cuando decimos Dios es un Dios de amor, me ama, no va a pasar nada. Pero el amor corrige, hermano. El amor corrige. Y si no corrige es porque no es amor. Y si usted ama a su hijo, usted debe poner lineamientos. Usted debe de poner reglas, usted debe de poner una hasta aquí. Si usted sabe que su hijo dorado, su hijo servidor, su hijo santo que casi vuela, anda haciendo cosas malas, usted debe de decir: hasta aquí. Hasta aquí. O arregla lo que estás haciendo, o yo voy a ir y voy a exponer lo que estás haciendo. Yo le voy a decir por qué yo haría esto. Yo no quiero que me caiga, amados hermanos del Señor, como le cayó a Elí. Elí perdió el sacerdocio. Perdió el sacerdocio para siempre. Y no solo perdió el sacerdocio, le dijo: si hubiera descendientes que se logren tuyos, van a andar mendigando por falta de pan. Mire, el Señor tan complicado, amados, tan difícil, como no sé, no hallo la palabra. Tan riesgoso es andar de bandido sirviendo en el altar. O de bandida, porque también las mujeres, de verdad, no aman a los hombres. Qué riesgoso y qué peligroso es, hermano. Ponemos en riesgo nuestra casa. Ponemos en riesgo nuestra seguridad. Ponemos en riesgo nuestro futuro en Dios, nuestro ministerio.
Entonces las preferencias de un hijo hacia otro hijo dividen la casa, dividen a los hijos. La preferencia hacia los hijos en lugar de Dios, amado hermano, también te destruye en tu casa y trae destrucción. Y esta destrucción puede ser sin remedio, como en el caso de Elí. Oye, hermano. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado con esa preferencia. Nunca prefieras a nadie en lugar de Dios. A nadie. Por eso, amadas hermanas, si su esposo anda de bandido, no le dé preferencia. Hable con él. Seamos sabios. No vamos a ir corriendo. Mi marido, mi esposo, esto. No. Seamos sabios. Y dígale, amado, si no corriges tu camino, si está sirviendo, ¿verdad? Si está en algún lugar de posición de honor, si no corriges, voy a tener que hablar yo con el siervo y hablar y exponer lo que está sucediendo. Igual el esposo, de la misma manera. Porque ¿sabe qué? Porque si no lo hacemos, estamos poniendo en riesgo nuestro hogar. Estamos poniendo en riesgo a aquellos que sí aman y quieren hacer las cosas bien para el Señor dentro de la casa. Entonces podemos estar trayendo división cuando preferimos. Y amados hermanos, este es un consejo. Es un consejo que yo le doy. No se ciegue. No nos ceguemos. Conozcamos a nuestros hijos. Conozcamos a nuestros hijos. Y estoy hablando de hijos que ya tienen cierta edad, 13, 14 en adelante. Conozcamos a nuestros hijos. Porque si no nos damos la tarea de conocer a nuestros hijos, podemos estar cayendo en esta situación que cayó Elí. En el caso de Elí, él sabía. Y a veces nosotros, amado hermano, sabemos así como que sospechamos. ¿Cuántos sospechan de sus hijos, hermano? Bien. ¿Sí? Sospechamos, hermano, cuando no están en casa. ¿A poco usted cree que salen y son bien santos allá afuera? Amén, dice, los míos sí son bien santos, dice. Sí, hermano, tenemos que tener ese cuidado de abrir los ojos, abrir los oídos, que no, hermano, que no nos duerman. Porque a veces los hijos lo duermen a uno cuando uno se deja dormir. Usted y yo tenemos que estar bien atentos. Y obviamente la oración por ellos, ¿verdad? No dejar de orar nunca por ellos. Ayunar, orar, reprender. Cuando están durmiendo, como mi esposa están durmiendo, los despierta a medianoche echándoles aceite en el nombre de Jesús. Me despertaba todas las noches ahí ungiéndole la cabeza, ¿verdad? Pero míralos ahora. Todo brilloso el pelo, ¿verdad? Por aquí están. De aceite. Pero no debemos de cegarnos, hermano. Orar, permanecer. Y si alguien le dice a su hijo, su hija, no diga, no, espérese. Con mi hijo, mi hija no se meta. No, sea sabio, escuche, preste atención. Y después de lo que le digan, revise. Porque, amados hermanos, yo no quiero encontrarme como Elí algún día. Que estoy espere al Señor y que uno de mis anhelos es que el Señor me visite. Yo no sé, pero uno de mis grandes anhelos, de los más grandes que tengo, amado hermano, aparte del que tengo de irme con el Señor cuando Él nos lleve, es de que el Señor me visite mientras estamos aquí en la tierra. Que me visite antes de irnos, ¿verdad? No que me visite ya cuando venga por la iglesia, no, que me visite. Ese es uno de mis grandes anhelos. Mira, me estoy ministrando con usted, hermano. Ese es uno de mis grandes anhelos. Y no quiero, amado hermano, que el día que me visite venga y me diga como Elí. No, hermano, yo quiero que venga para que me bendiga, no para que me diga, perdiste el ministerio, perdiste tu familia, perdiste la oportunidad, perdiste esto, Ay, hermano, qué terrible ha de ser eso. ¿Se imagina? Por eso la preferencia, ama al Señor tu Dios
por sobre todas las cosas. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. ¿Sabe por qué? Porque cuando amamos de veras, amados hermanos, no solapamos. El amor no solapa. El amor no solapa, no, a veces nos confundimos. Ay, es que lo amo tanto a mi niño y lo tengo que cuidar. Si no lo cuido yo, ¿quién? Se cuídelo bien, enséñele bien, corríjalo bien. El amor corrige. Amén, hermanos. Bueno, dicho esto, pasemos al siguiente punto. Esto era parte del punto anterior, que era la preferencia a los hijos, que son enemigos que usted y yo tenemos que aprender a vencer. Enemigos de la unidad familiar. Eso lo tenemos que vencer usted y yo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ay, ese amén, hermanos, como que no está muy bueno, como que sí, pero no, como que, ay, Dios mío, ¿ya qué? No, hermano, tenemos que vencer nosotros. No demos preferencia a nadie más que a nuestro Dios. A nadie, hermano, más que a nuestro Dios. Yo cuando leo la historia de Elí, hermano, siempre me pone a temblar. Por varias razones, pero esta es una de ellas. El siguiente punto, mire, acompáñenme, el siguiente enemigo a vencer del hogar, de la casa, es el pecado oculto. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 10 en adelante. Cuando lo tenga, da un fuerte amén. Y así lo leemos todos juntos. Vamos a leer del 10 al 12. ¿Lo tiene? Dice, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para que sea tu mujer. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Así dice el Señor. Por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Verso 12. Oiga, hermano, oigan, preste mucha atención al verso 12. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Oiga, hermano. Aquí tenemos una historia bien terrible. David, usted ya conoce la historia de David. David, amado hermano, conspiró, asesinó, adulteró y no solo estaba conforme con eso, quería cargarle el hijo de él al esposo de esta mujer. Cuando ya no pudo cargárselo a Urías, porque Urías era justo y estaba haciendo las cosas correctamente, entonces conspiró y asesinó, hermano. Fíjese nada más. Pero note usted el punto, porque estoy hablando de lo que rompe la unidad familiar. El punto, el pecado oculto. El verso 12, tú lo hiciste a oculto, tú lo hiciste a escondidas. Cuando uno comete pecado, amado hermano, o sea, obviamente aquel hombre, aquella mujer de Dios y máximos servidores, cuando cometen pecado, amado hermano, ¿qué hacen? Algunos, bendito sea el Señor, corren a las rodillas, doblan las rodillas, lloran, se arrepienten, hermano, y Dios los restaura. Pero otros, como David, hermano, empezó a pensar, a meditar, ¿y cómo le hago ahora? ¿Y cómo le voy a hacer? En vez de pensar en cómo restituir, cómo solucionar, cómo arreglar, cómo pedir perdón y arreglar la situación, empezó a pensar, empezó a meditar, empezó, amado hermano, a conspirar. ¿Y ahora cómo le hago? Empezó a esconder el pecado, hermano. Lo empezó a esconder, a esconder. De tal manera que lo llevó una acción a otra acción
a otra acción y a otra acción hasta que terminó en asesinato. Oiga. Y no todo, no solo conforme con eso. Después de que terminó en asesinato, va y agarra a la mujer y se la lleva y la hace su esposa. Oiga. Sí, hermano, o sea, póngase a pensar usted, fíjese bien lo que le voy a decir. Póngase a pensar usted hasta dónde podemos llegar los hijos de Dios cuando escondemos el pecado. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿hasta dónde llegó? Imagínese usted y yo, amado hermano, que batallamos todos los días con nosotros mismos. Si no tenemos cuidado, el pecado oculto nos puede destruir. La casa de David se destruyó por completo. Sí, hermano. Y todo empezó cuando era tiempo de batalla, era tiempo de guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó en su casita a gusto, en sandalias, con la bata, tomando cafecito, ahí nomás de chismoso por la ventana. Eso así estaba, hermano, déjeme parafrasearlo, pero así dice la escritura, que andaba en la terraza de su casa viendo, y fue cuando se dio cuenta y notó a esta mujer. Pero dice, lo tremendo es que en tiempo de guerra, cuando los reyes van a la guerra, él no fue, él se quedó a gusto, en pijamas, con pantuflas, relajado, viendo Netflix, todo el día, toda la noche, agarró un maratón de series. Y se quedó a gusto en vez de orar, de leer la escritura, de tener sus devocionales, de ayunar, porque era tiempo de guerra, era tiempo de batalla, era tiempo de estar alerta. Hay tiempos, dice la escritura, para todo. Va a haber tiempo que puedas ver tu tele, va a haber tiempo que puedas comer a gusto, va a haber tiempo que puedas salir, va a haber tiempo, hermano, en lo que puedas disfrutar. Hay tiempo en lo que debes de ayunar, hay tiempo en los que debes de orar, hay tiempo en los que debes de leer la escritura, hay tiempos en los que hay que servir con todas tus fuerzas y hay tiempos donde te puedes relajar. Pero tienes que aprender a conocer los tiempos. Él no conoció el tiempo. En el tiempo de que los reyes van a la guerra, él no hizo guerra, él no peleó, él no se levantó, él no batalló, él se acomodó. Es como cuando dicen los varones, varón de guerra, y a otros les dicen, ay, varón que da guerra. Hay una diferencia, ¿verdad? A esa era lo mismo, hermano. Cuando era que tenía que batallar, no batalló. Y hizo todo esto. Y él ya estaba muy a gusto. Ya estaba bien contento, hermano. Tranquilo, relajado, no pasó nada, nadie se dio cuenta, lo hice en secreto y llega este profeta. Y mire qué sabio. No le dice, rey, hombre pecador, no, hermano, le dice así, lo ejecutan, que nadie puede levantar la voz contra el rey. Pero llegó y le dice, mira, rey, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Hay un hombre en tu pueblo, rico, mucho dinero, con muchas ovejas. Y hay un hombre pobre que tiene una, que la cuidó desde pequeñita, que la ama, que la lleva, la trae, la trata hasta como uno de su familia, le da su lechita para su queso, la trae y la ama tanto. Este hombre rico que tenía ganados y ovejas, tuvo visita un día. ¿Y sabes qué es lo que hizo este hombre, rey? Imagino que David le ha hecho ya bien emocionado en la historia. A ver, cuéntame qué hizo. Entonces le dice, ¿sabes qué? Fue y tomó la ovejita de este hombre pobre y la hizo barbacoa para tener a sus invitados. Y hermano, el furor de David se encendió. Sí, léalo, esta es la escritura en Samuel. Se encendió el furor y dijo, este hombre merece que pague 10 veces y que lo maten. Oiga, hermano, así dijo David, todo enojado. Y el profeta le dijo, mi rey, ese hombre eres tú. Ay, hermano, ¿se imagina cómo se debe haber sentido David? Mi rey, ese hombre eres tú. El Señor te dice, yo te hubiera dado cualquier mujer de todo Israel. Tenías todo Israel para escoger. Tenías toda una nación. Oiga,
Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Y no solo eso. Ahí no quedó. Este hombre se puso a orar, se puso a ayunar después de que reconoció su pecado. Pero ¿sabe qué? Asómbrese. La paga del pecado es muerte. Y Dios lo perdonó. Le dijo, sí, dijo el profeta, Dios te ha perdonado, pero tu hijo no la va a armar. Tu hijo va a morir porque la paga del pecado es muerte. Y se tiene que pagar el pecado. La paga del pecado es muerte. Y la espada va a seguir a tu casa todo el tiempo. Ay, hermano. Fíjese qué terrible. ¿Cuántos queremos que la espada siga nuestra casa todo el tiempo? No. Cuidado con el pecado oculto. Cuidado con el pecado oculto. Mire, hermano, no sé cuánto tiempo pasó de que hizo todo esto a cuando ya estaba bien a gusto en su casa y esta mujer ya iba a dar a luz, que llega el profeta. Digámosle que 9 meses, porque ya estaba embarazada y se lo quería facturar a Urías. Digamos que 9 meses estuvo a gusto sin ningún problema, haber pensado él, ya, van a ser mi hijo, qué bueno, gloria a Dios, lo voy a llevar a la iglesia para presentarlo, que oren por él. Pero hermano, le dijo el Señor, no. Y no solo eso, hermano. Mira, acompáñeme. Las consecuencias fueron terribles. Segunda de Samuel 12, ahí donde estamos, verso 14. Sin embargo, cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Oiga, hermano. Natán regresó a su casa, entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Oiga, hermano, cuando es Dios trayendo corrección, ¿quién lo detiene, hermano? Nadie. Si es el diablo, no hay problema. En el nombre de Jesús, se va. Si son personas, amado hermano, Dios puede mover todas las cosas para que se alejen, se pierdan, se vayan, ya no te encuentren. Pero si es Dios el que está en contra de ti por pecado oculto, ¿qué hacemos? Ni aunque nos hagamos bolitas en el suelo, hermano. ¿Qué hacemos? Por eso es importante, el pecado oculto trae muerte a la casa. Lo primero que trajo es muerte. Acompáñenme donde estamos. A 2 Samuel, vamos al capítulo 13. Ese pecado trajo muchos conflictos a su casa, hermano. 13:12. ¿Lo tiene? Dice, pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tales cosas no se hacen en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Oiga. Tamar, la hija de David, fue abusada por su propio hermano. Oiga, a consecuencia del pecado oculto que David tenía. Entonces la espada no se va a apartar de tu casa todos los días por causa del pecado oculto. El pecado oculto destruye familias, separa a las familias, divide, rompe las familias. El pecado, la transgresión oculta en contra de Dios. Usted y yo tenemos que tener el cuidado de no caer en esa situación. Porque David, hermano, David sí se arrepintió, lloró y vamos a ver una expresión que él hizo, pero hermano, fue tarde. Fue tarde. Y si el Señor está hablando a través de la palabra, porque nuestro pastor ha estado predicando, amado hermano. Si te está hablando, ¿por qué no paras? Porque puede venir esto a nuestra vida, hermano. Puede venir esto a nuestra vida.
Y puede traer muerte, separación, división. Mire, hubo ese incesto terrible en la casa. Y fue abuso. Ni siquiera podría decir que en común acuerdo que aún así ya es pecado terrible. Pero fue abuso. Y no para ahí. Y David, aparte, amado hermano, de que había escondido el pecado, también les dio preferencia a sus hijos. Usted léalo, 2 de Samuel 13, ahí en el 21, vamos al verso 21 donde estamos. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, ¿qué hizo, hermano? ¿Sí lo tiene? ¿Qué hizo? Según la Biblia, se enojó mucho. Y ya, hasta ahí quedó. Se enojó mucho. Es como cuando uno le dicen, hermano, mire, su hijo hizo esto, y dicen, ay, este chamaco, ay, padre. Ya se voltea y se le olvida a uno. Ya ve el niño, hijo mío, ven, y agarra uno, va. Se enojó nomás, no hizo nada. Oiga, como rey había muchas cosas que pudo haber hecho. Lo pudo haber forzado a que todo lo que le pertenecía se lo pagara en consecuencia de su acción y se quedara sin nada. Esas eran leyes en Israel. Hubiera otras consecuencias, amado hermano, que pudo haber hecho David, que pagar a su hijo. Pero sin embargo, nomás se enojó. Y ese era un problema que tenía David. Porque cuando su hijo Absalón, y esa es otra de las situaciones que se dieron, lo quería matar y le quería quitar el reino, en vez de corregir, en vez de, hermano, de hacer algo, dijo, ay, ¿quién me diera que yo muriera en su lugar? Hermano, fíjense qué tremendo. El pecado oculto trae muchas consecuencias. Trajo la violación, trajo, y el hermano de ella mató a su otro hermano por venganza de esa acción. Y hermano, lo invitó, y estamos hablando de David, el dulce cantor de Israel, por pecado oculto. No ocultes pecado. No ocultes pecado. Si hay algo en tu vida, para. Porque el Señor, hermano, el Señor todo sabe y todo trae a cuentas. Todo trae a cuentas. Oye, hermano. Y Dios ama, por eso es paciente y está esperando. No está esperando a que sigas deleitándote en lo que estás haciendo, no. Está esperando a que te arrepientas y lo dejes de hacer. Está esperando a que dejes de ser la causa de división donde estás. Eso está esperando. Porque como te ama, espera que tú o yo vayamos de nuestra propia cuenta y le pidamos perdón. Y corrijamos. Y enderecemos nuestra senda. Oiga, hermano, eso es lo que el Señor está esperando. Y usted puede ver, amado hermano, me voy rapidito, cómo este hijo de David, Absalón, he pensado, este David ni hace nada, mi padre no hace nada. Todo el tiempo me ha dejado hacer lo que me pega la gana. Le voy a quitar el reino. Y empezó a conspirar. Contrató bandidos. Empezó a seducir al pueblo. A hablarle al pueblo, a los oídos del pueblo. Es como si alguien aquí dijera, mi pastor nunca me ha regañado. Y yo voy a tomar su lugar. Yo me voy a poner en su lugar. Fuese lo mismo. Y empezar a hablar al pueblo. Y decirle, no, el pastor siempre está ocupado, ni vayas. Siempre está ocupado. Es más, dime qué problema tienes. Ahorita oramos. Y que sea el Señor, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y no solamente se da en general, se da también en los departamentos. También se da en los departamentos. Se dan guarderías, se dan maestros. En alabanza no, gracias a Dios. Se rían, hermano, es verdad, estoy hablando en serio. En otros departamentos, de otras iglesias, de aquí no. Pero se da, hermano. Se da quienes conspiran. Es lo mismo.
en este caso del hijo de David. Pero fíjese que todo empezó en la casa de David, a traer división en su casa, separación. Ese es otro tema, el que acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Pero se da por la misma causa. Pero el caso del pecado oculto. Hay familias, hay hombres que por pecado oculto causan la muerte de toda la familia o causan problemas de toda la familia. Y hay otros que por pecados ocultos llevan a toda la familia al infierno, hermano. Mire, no le estoy mintiendo, acompáñenme, vamos a ver estos 2 puntos y ya cierro. Josué 7:11. Cuando lo tenga, da un fuerte amén. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo nos comportamos. Josué 7:11, ¿lo tiene? Mire, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto, que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas, lo habían escondido. Mire, acompáñenme más adelantito al 22 en adelante, ahí donde estamos, ¿lo tiene? Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Oiga, hermano, encontraron lo que Dios había dicho que era maldito dentro de la casa. Este hombre había ocultado el pecado, la maldición, lo había metido en su casa y lo tenía oculto. Y condenó a toda la familia, hermano. ¿Sí? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata y el manto, la barra de oro, y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Oiga, hermano. Y los enterraron, pusieron un montón de piedras. Note usted que por causa del pecado oculto podríamos estar exponiendo a toda nuestra familia. Podríamos estar exponiendo a toda nuestra familia. Y no solamente, amado hermano, el caso de Acán a su familia como cabeza de hogar, pero el caso de los hijos en la casa, cuando llevan cosas o cuando tienen pecado oculto y los esconden en casa. Porque eso pasó aquí. Afectó a toda la casa de Israel. Todo Israel iba, amado hermano, iba tomando victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y de repente había un pueblo que se llamaba Jaí, chiquito. Y dijeron: no, pues el Señor nos ha venido dando victoria. Acaban de caer los muros de Jericó. Acabamos de destruir allá una ciudad grande, fortificada. ¿Qué nos dura ese Jaí, pueblito de una sola vaca? ¿Qué nos dura? Y fue un grupo grande. Hermano, pues ese pueblito de una sola casita los hizo correr. Y se preguntaron por qué. Afectó a toda la casa de Israel, que el miembro de la familia defiere el pecado oculto. Así que no nada más es la cabeza, no nada más son los padres. Los hijos también tienen la responsabilidad cuando ya son adultos, cuando ya pasan de 18, de no tener pecado oculto e involucrar la casa. Porque también pueden traer muerte, destrucción y división a la casa. El pecado oculto es terrible, hermano. En este caso pueden ser problemas legales. ¿Cuántos padres no tienen a sus hijos en cárcel? Por pecados ocultos, por pecados que permitieron. ¿Cuántos hijos no han dejado la casa, amados hermanos? Y muchos se han ido sin Cristo. Cuidado con el pecado oculto. Estas cosas traen división a la casa, destruyen la casa, destruyen los hogares, destruyen iglesias, destruyen, hermano. Y el otro caso, y con este yo cierro, acompáñeme al libro de Números, capítulo 16. ¿Lo tiene? Números 16, verso 32 en adelante.
Versos 32 al 35. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes, y ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos. ¿A dónde? Al Seol, hermano. Toda la casa descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la asamblea. Oiga, pecados ocultos que puede ser que te lleven al rompimiento familiar, puede ser que te metan en problemas legales, puede ser que haya pérdida de vidas, pero este es más peligroso. Este es más peligroso porque puede ser que toda la familia se pierda. Toda la familia se pierda. Tengamos cuidado, amados hermanos. Salmo 23, 3. Ya le había dicho que iba a cerrar con eso, pero no puedo cerrar sin darle el cierre. Salmo 23, 3. Más bajito, hijo. Más bajito, bajito, bajito. ¿Lo tiene? Hermano, mire, le estoy dando el versículo al revés. Es 32. Disculpe usted. 32, 3. Del 1 al 3 vamos a leer. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, oiga hermano, hablando David, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero oiga lo que dice el verso 3. Mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Oiga hermano, mientras callé. Hay otra versión que dice: mientras callé se secaban mis huesos dentro de mí. Y sabe usted que la Biblia dice que en los huesos está el espíritu. En los huesos está el espíritu. Oiga hermano, mientras callé se secaba mi hueso, se secaba mi interior. No tenía descanso ni día ni noche, y la mano de Dios pesaba sobre mí. Cuando te sientes mal porque tienes algo escondido, eso es precisamente lo que dice David. La mano de Dios pesaba porque le estaba redarguyendo el espíritu del pecado que tenía, del pecado que estaba escondiendo. Cuando tú te sientes mal en tu interior por algo, es el espíritu que te está redarguyendo y te está abriendo la puerta para que te arrepientas. Dice: mientras callé se secaban mis huesos. Verso 5. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Oiga hermano, confesé, no te oculté nada y tú perdonaste. El pecado escondido destruye la casa. El pecado escondido destruye vidas. Puede condenar tu hogar a la destrucción, a la pérdida, pero también puede condenar tu hogar al infierno. Tengamos cuidado con este enemigo tan terrible de la unidad familiar. No escondas pecado. Cierra tus ojos ahí donde estás, medita por un momento. El Señor es bueno y el Señor nos ama. Nos ama de tal manera que nos habla a tiempo. Nos habla antes de la destrucción. Nos habla antes
de que venga el castigo, porque nos da la oportunidad de redención, nos da la oportunidad de que no tengamos pérdida, nos da la oportunidad de que seamos completamente libres y llenos de Él. Medita un momento, medita un momento. Estoy aquí, necesitado aún más de ti. Necesito, oh sí, mi Dios, cambio. Ayúdame, Señor, dale un cambio en mi vida, por favor.